Vamos a hablar con un tipo realmente interesante. Es Ricardo Rodríguez, un mexicano instalado, afincado en San Francisco, California. Ahora os hablaré de él, pero antes dejadme que le salude. ¿Cómo estás, Ricardo? Un gusto, Chema. Muchas gracias por considerarme, muchas gracias por esta plática. Contento de estar contigo. Nada, encantado soy yo, de verdad, porque fijaos, Ricardo, por un lado, le conocimos en 2023, siendo fundador él de Logic, que es una plataforma educativa donde da máxima prioridad a hacer las cosas sencillas, y además organizó un evento Legal Tech Summit, si no me equivoco, a nivel de Latinoamérica. ¿Cómo fue tu experiencia? Haznos un breve resumen de ese evento, porque además vino ¿Sabes? gente muy top. Recuerdo los hermanos Luna de México. No. Justamente, bueno, este evento es Logic Legal, fue el Legal Summit. Lo que buscamos fue integrar la mayoría o la inmensa cantidad de proyectos LegalTech. La verdad es que es un ecosistema creciente. Si bien es cierto, Estados Unidos siempre ha sido como un parámetro. La verdad es que siempre las cosas que se desarrollan en Estados Unidos no necesariamente son productos que se puedan landear o se puedan tropicalizar tan fácil a México o el resto de Latinoamérica por el tipo de ley que tenemos, ¿no? El tipo de precedentes o el tipo de manejo de las leyes. Entonces, generalmente lo que se desarrolla en Estados Unidos se queda en Estados Unidos, ¿no? Y lo que sucede es que Latinoamérica también tiene una gran necesidad de digitalización, tiene una gran necesidad de avances tecnológicos en materia legal y evidentemente era necesario saber cómo está el ecosistema. A partir de esto decidimos, ¿por qué no hacer un summit donde habláramos principalmente de, bueno, el estado de la tecnología, es decir, cómo la tecnología está impactando al derecho de forma general. Después tener un día exclusivamente para hablar con fundadores, con gente del ecosistema, con inversionistas, que nos platiquen pues cómo ven el ecosistema, y tuvimos la oportunidad de hablar con más de 25 founders de todos los tipos de proyectos que existen en Latinoamérica, que fue una gran experiencia que nos permitió conocer los proyectos, conocer cómo se está desarrollando el ecosistema en Latinoamérica. Hubo cabida para todos y el último día, bueno, se trató más hablar de inteligencia artificial desde dos perspectivas. Un lado es evidentemente la regulación, que a todos nos interesa e impacta, y el otro es también, bueno, pues qué está pasando o qué detona la inteligencia artificial, porque estamos viendo un cambio de época de forma transversal, es decir, la IA impacta a todas las industrias y evidentemente el derecho es una de ellas, ¿no? Entonces, fue un gran evento y ven, como bien comentas, Logic es una plataforma de educación legal que lo que busca es poder comunicar y poder darle accesibilidad a quienes no la tienen por cuestiones de precio o por cuestiones de geografía, a los mejores ponentes, a la mejor calidad de expositores, a quienes mejor comunican el derecho de una forma sencilla, con un modos de dar clases, con un sistema que hemos desarrollado nosotros, que parte de un caso, se desarrollan conceptos y luego vamos a un Q&A o preguntas y respuestas, donde prácticamente cualquiera debería de entender, ¿no? Si eres muy bueno, algo vas a sacar, si vas empezando, algo vas a sacar, ¿no? Entonces, tenemos con este proyecto ya 4 años y muy contentos en este momento de evolucionar, porque Logic desarrolla un proyecto nuevo que es Logic Legal Track, del cual encantado de platicarte un poquito más adelante. Ahora hablaremos de esto porque realmente no solo tienes una plataforma formativa, que además hoy en día la formación, especialmente en competencias digitales, en esta revolución tecnológica que vivimos, es fundamental. Organizas, como decimos, eventos muy chulos, muy padres, como decís vosotros, muy padres, pero además has creado una propia Legal Tech, legaltrack.ai, ¿no? En la cual en su web también insistes en simplificar la complejidad legal. Y además, agarraos a los asientos, esta legaltrack.ai fue presentada en un hackathon en el que participó Ricardo y su herramienta, pues el pasado domingo, día 7 de abril, nada más y nada menos que en la meca del ecosistema LegalTech, en Stanford, con todo su proyecto de Codex. Además, era un hackathon, Ricardo, ¿verdad? Muy especializado en LLMs y derechos. Interesante, porque además había
un elenco de mentores, de jurados, que formaban parte de grandes firmas, de grandes empresas legal tech, de grandes tecnológicas como Google, realmente muy brutal. La verdad es que es una gran experiencia. Creo que es de lo mejor que he visto a nivel tecnología y la verdad es que no puede estar más anichado. Es un hackathon en el área legal, en la meca, como bien dices, del derecho a la tecnología en el Silicon Valley. Y sí, efectivamente, tener un día completo donde tu equipo se reúne, donde tienes la oportunidad de platicar y conocer a otros founders, la oportunidad de platicar también con gente que ha estado en el ecosistema por décadas, ¿no? Yo me acuerdo que ayer estaba platicando con algunos de los mentores que forma parte de LexisNexis, en su Lex Machina, y nos platicaba acerca de los retos, la usabilidad, cómo de pronto se generan ventajas competitivas. Es decir, el tener la posibilidad de tener estas conversaciones con quienes hacen la tecnología de una forma muy frontal, frente a frente, sin ningún tipo de tapujos, pero tampoco sin ningún tipo de ego, es maravilloso. Conocer, fue increíble también al final poder escuchar los pitches de los proyectos finalistas donde te abre la mente y dices, bueno, qué bárbaro, qué impresionante. Por un lado, la capacidad de gente que tenía proyectos que desarrolló en ese mismo día y desarrolló cosas impresionantes, y gente que está incluso en Y Combinator, en plataformas muy grandes, innovando y demostrando también, porque creo que es muy interesante poder tener la visibilidad de qué están haciendo otros para conocer las capacidades que tiene la tecnología y de pronto brindarte inspiración, sino incluso ideas respecto de cómo implementarlas en tus proyectos, ¿no? Entonces, sí, de verdad es una gran experiencia y felicidades a Stanford, todo su equipo de investigadores. La verdad es que han hecho un programa muy, muy interesante en másters respecto de Derecho y Tecnología, en el que llevan sin lugar a dudas la punta a nivel global y los papers que salen, los research que hacen acerca de cómo se reta el status quo de la IA, y cómo se exhiben, ¿no? Estos loopholes o estos huecos. La semana pasada se presentó uno donde de pronto, bueno, pues evidentemente en inglés está todo muy bien estructurado, pero si le hablas en un idioma que no sea el inglés, que sea complicado, por ejemplo, el arameo, te puede dar respuestas de cosas que podrían ser impensables como cómo destruir al mundo, ¿no? Entonces, eh, muy, muy interesante, muy contento de haber participado y gran experiencia, de verdad. Oye, ¿qué temas han preocupado más en ese entorno de Stanford? A ver, por identificar un tema. ¿Se ha comentado mucho el nuevo reglamento de inteligencia artificial de la Unión Europea en ese espacio? ¿O realmente es otra división ahí en Estados Unidos? No, ¿Es realmente otro no, te mundo? voy a decir, creo que la plática acerca de regulación es importante tenerla y creo que lo que se debate acerca de la regulación que propone Europa es algo que sin lugar a dudas tiene razón de ser. Creo que los mejores expertos y la gente más técnica está ahí en este foro, y Europa nos ha demostrado ser puntero y un gran regulador que ha puesto el estándar internacional, pero realmente no es una conversación que se tenga. Más bien, se tiene, la conversación versa mucho respecto de cómo los modelos de lenguaje deben ser o no ser, es decir, cómo la arquitectura del código debe o va a impactar o impacta no solamente en el chatbot o en el chat GPT que estás trabajando, porque pues, evidentemente es como la forma más directa de trabajar con el sistema, pero la gran inmensidad de los proyectos que tienen IA no es que nadie desarrolle un modelo de lenguaje de cero, es te montas en las capacidades del modelo de lenguaje de proveedores como GPT, como Llama, como Hugging Face, como Grok, y evidentemente todos ellos tienen fortalezas, debilidades, alucinaciones, sesgos, y realmente la conversación versa más ahí, en el sentido de decir, oye, nos dimos cuenta que esto puede afectar la respuesta, ¿no? O esto puede alucinar, o esto puede, o los casos de uso, ¿no? Principalmente dónde están los casos de uso y cómo la tecnología, sobre todo de estos modelos de lenguaje, puede afectar en las respuestas, y estas respuestas a su vez pueden generar sesgos al mediano y largo plazo. Oye, me interesa mucho el tema de los casos de uso. ¿Cuál fue?
los casos de uso que se presentaron, como el del Legal Track, por ejemplo, el tuyo, ¿cuál fue el más, dentro de un ranking, el más empleado, por ejemplo? ¿En qué tipo de tareas? No, te voy a platicar los tres más interesantes que creo que valen la pena. Hubo uno muy impresionante porque tenían un pitch muy bien armado, donde en Estados Unidos uno de los dolores más grandes es llenar formas respecto de claims. Es decir, si tú tienes un accidente, si quieres un apoyo, generalmente son formatos y folletos de 15 páginas y realmente más del 75% de las aplicaciones de algún tipo de apoyo son rechazadas por una mala, digamos que no lo hicieron de forma correcta, no llenaron la forma de manera correcta. Y bueno, este caso principalmente era de un veterano que platicaba acerca del dolor que pasa y obviamente desarrollaron una plataforma donde el usuario final, de forma muy intuitiva, ayuda a la IA a llenar la forma para que la forma se haga de forma correcta. Evidentemente ellos descargan el entero disponible de formas y solicitudes que han sido ya sea negadas o aceptadas, y a partir de ahí ellos hacían, digamos que hacían que el modelo de lenguaje aprendiera las mejores prácticas para que la tasa de aceptación fuera más alta. Eso fue muy impresionante. Otro proyecto interesante que es uno de los que fueron admitidos en Y Combinator es un sistema que lo conectas con tu correo y lo que hace es conocer la interacción entre cliente y abogado y te ayuda a calcular de mejor forma las horas de trabajo y ¿Mm? evidentemente te hace un timeline de todo el trabajo que se ha hecho entre cliente y abogado, y eso genera en Estados Unidos, como sabrás, se cobra por minuto, por hora, ¿no? Entonces cobras de mejor forma el trabajo que hiciste a través del timer, ¿no? Te genera un timer. Es un proyecto también muy interesante y uno que parece que es innovador en cierto punto, pero igual técnicamente no era técnicamente era muy interesante. Era un redactor de patentes en el que un junior, un asociado junior redacta una patente y siempre hay un asociado senior o un senior que la revise. Entonces, previo de que el junior se la pase a su senior, hay como una plataforma o desarrollar una plataforma de control de cambios donde la IA te sugería, con base a Anda. la alimentación previa de muchas patentes, pero también de la forma en la que el despacho presenta patentes, los posibles cambios y modificaciones que te sugiere antes de que se lo presentes al senior, ¿no? Entonces, lo que hace es, sobre todo en esta industria de patentes, que las redacciones son muy pesadas o de muchísimas horas, pues que esa versión de draft principal pasa por un filtro digamos que de inteligencia artificial que le da sugerencias o mejoras y ya se pasa al senior de una forma más eficiente, ¿no? Entonces, esos fueron tres de los que me acuerdo que fueron interesantes, sobre todo por el tipo de tecnologías que se usaban y la implementación de la IA de escenas que vimos, ¿no? Oye, tienes que hablarnos un poquito de Legal Track, ¿no? ¿Cómo nace Claro. el proyecto? ¿Qué objetivos tiene? Hablarnos, nada, como si fuera un elevator pitch. Venga. Bueno, no, si es un elevator pitch, te lo voy a hacer como el elevator pitch. Hola, mi nombre es Ricardo Rodríguez, soy CEO y founder de Logic Legal Track. Y bueno, principalmente ser abogado es mucho más que solo estudiar los casos, hacer contratos y negociar. Más del 44% del tiempo se va en tareas administrativas como cotizar, hacer reportes, atender clientes y dar informes. Actualmente, 86% de los abogados solamente usan herramientas tradicionales como Google Drive, Excel, para el control de sus tareas, y solamente el 5% de ellos usa herramientas especializadas para despachos y especializadas para abogados. Ahora, ¿cómo pretendemos resolver este problema? Bueno, pues con Logic Legal Track es una plataforma digital que permite visualizar el proceso de principio a fin a través de una línea del tiempo inteligente, como si estuvieras haciendo el seguimiento de un paquete en Amazon, muy parecido. Y esta avanza conforme se completan las tareas y se desarrolla este proceso legal. Es colaborativo y está potencializado con IA, que automatiza cada etapa de interacción. Entonces es una herramienta de inteligencia artificial que toma lo mejor de los modelos de lenguaje, construida 100% intuitiva. Nuestro mote, nuestro lema es simple y claro: alimentada en tiempo real con bases de datos del asunto,
modular y flexible, lo que permite construir a medida las necesidades actuales y futuras de los usuarios. Y bueno, por un lado, al abogado le permite generar reportes, informes en segundos, cotización y facturación de cobranza en clics, la automatización de la enorme mayoría de sus tareas administrativas y para ambos, cliente-abogado, una comunicación clara y accesible. Al cliente le permite tener visibilidad de acceso a sus expedientes, expectativas de progreso razonables y una comprensión y claridad absoluta respecto del proceso, ¿no? Entonces, bueno, pues es un momento muy interesante para tomar acción porque hay una tendencia muy positiva al crecimiento de la adopción de tecnologías y digitalización. Prácticamente la industria se duplica de ahora al 2030 y evidentemente pues es un buen momento para estar innovando en ese sentido, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues nosotros con la posibilidad de llegar a nuestros clientes actuales, que son más de 15,000 usuarios que han estado en Logic de alguna forma u otra, bueno, pues pretendemos poner a su disposición esta herramienta. Yo no dudo de que sea un buen momento, tal como tú dices muy bien. Pero ¿eso también lo piensan los inversores? Sabes que es un momento muy interesante porque si te pones a ver el Venture Capital, hubo una explosión muy importante de dinero en 2021, 2022, 2023 fueron años muy difíciles para el Venture Capital. 2024 parece que no es la excepción, es un clima difícil, sobre todo porque hay elecciones en Estados Unidos, hay elecciones en México, entonces ves también el estado actual de las finanzas, de las tasas de interés, juegan un papel importante en la inversión global. Entonces es un mercado de venture capital que está un poquito deprimido, sin decir que sea malo. Creo que el nivel se elevó demasiado. Es decir, para levantar capital en este momento tienes que tener un muy buen proyecto, tienes que tener tracción, tienes que tener usuarios, tienes que tener verdaderamente un producto más que en MVP funcionando, ¿no? Y creo que se ha elevado y se ha estresado un poco el ambiente, pero creo que cuando tienes un buen proyecto, cuando tienes una buena visión y cuando tienes trabajo detrás, son solamente objetivos que se cumplen, ¿no? Realmente creo que el camino de cada uno, o sea, evidentemente hay un ecosistema que hay que considerar, pero creo que sí, definitivamente si haces los esfuerzos suficientes, digamos que necesitas un sí, ¿no? No necesitas 100 sís, necesitas un sí de alguien que confía en ti y con eso basta. Y antes de llegar al sí hay que pasar por esos 100 noes, ¿no? Oye, una cosa, desde tu visión, la visión desde México, pero sobre todo la de Estados Unidos, el tema de la inversión que está un poquito miedosa realmente, uno de los actores, desde vuestra visión, puede ser el mundo a nivel de conflictos bélicos que está realmente tremendo, ¿no? Con la invasión rusa en Ucrania, el conflicto de Israel en Gaza. Quiero decir, ¿esto afecta realmente o es más potente las consecuencias que pueda tener que perdona, que Trump sea presidente o lo sea Biden? No, sabes que creo que no es ninguna de las dos realmente. Creo que, y tampoco creo que la palabra correcta sea que estén miedosos, más bien creo que están selectivos. Al final, un fondo de capital privado, un VC, su negocio es colocar, su negocio es ser inteligente en el buscar retornos en el mediano plazo y creo que a diferencia de otros años donde había más bonanza y a lo mejor un poquito más de optimismo respecto de proyectos en general, donde se colocó mucho dinero y también creo que eso es ahí lo que se conoce como corrección de mercado, es decir, se colocó tanto dinero de manera tan libre que hubo muchos errores y ahora los VCs están un poco más cautelosos, más selectivos, pero realmente, si bien es cierto, están esas dos cuestiones, no creo que sea ninguna de las dos cuestiones las que sea más potente respecto a la cautela de los fondos, sino más bien quieren asegurar que que las inversiones que están dando tengan el retorno que están buscando, ¿no? Interesante, oye. Tanto en la plataforma de LegalTrack.ai como en Logic, la plataforma educativa que creaste, insistes mucho, mucho en temas de usabilidad, en facilidad de uso, etcétera. Esto, por tu experiencia en general y por tu experiencia en Stanford, ¿es una tendencia o ya definitivamente es un must, una obligación, el hecho de ser usables, que la curva de aprendizaje de una herramienta Legal Tech sea realmente corta? Mira, yo creo que
todos hemos bajado una aplicación, le hemos dado la oportunidad a una herramienta que prometía mucho y que al final no sabes ni cómo usarla, ¿no? Creo que si partimos de ese principio en el sentido de decir, oye, por más prometedora que pueda ser, no sé usarla y tengo una curva de aprendizaje y tengo una carga importante de trabajo que ya tengo que hacer más aparte, tener que aprender tu plataforma, creo que hay mucha fricción, creo que se genera mucho problema y la verdad es que cada vez tenemos menos tiempo. Entonces, creo que es un deber de cualquier persona considerar que no solamente es la forma, sino, perdón, el fondo, sino también la forma, ¿no? Por más bueno que sea el pastel, si no es atractivo por fuera, si no tuviste un proceso fácil de compra, no va a llegar a tus manos. Y creo que es un deber de todos como abogados, no solamente si desarrollas software, creo que algo que a mí me ha encantado mucho, que este año tuvimos un curso de eso, fue de legal design. Creo que cada vez todos estamos más obligados a, no porque se vea bonito o porque sea colorido, sino porque realmente tenemos que pensar en el usuario final y tiene que ser útil en todos los sentidos, ¿no? Perfecto. Y también en Stanford, respecto a los proveedores típicos o clásicos o más potentes de LM, de inteligencia artificial generativa, pues el que has mencionado, Llama, GPT, etcétera, ¿cuál está ganando, tú crees, la carrera, menos en el ecosistema Legal Tech? O quizá, como pasa aquí en España con algunas herramientas, las Legal Tech optan por lo que ellos llaman un arbitraje de LLMs, es decir, seleccionar el proveedor en función de las funcionalidades. Yo creo que hay dos ganadores en este momento. Por un lado es GPT, sin duda, la facilidad de integración que ha tenido con Microsoft a través de Azure hace muy fácil desarrollar herramientas. El set que te provee estas dos herramientas conjuntas y la posibilidad de tener como esa confianza eh, baja un poquito el grado técnico y le permite a los equipos de trabajo poder convivir mucho más fácil con estas herramientas. Entonces, sin lugar a dudas, OpenAI por la certeza que te da, por la variedad de modelos que te otorga, las soluciones creo que es definitivamente, indiscutiblemente el ganador. Sin embargo, también creo que Llama o Llama es un gran competidor porque te permite, como es un modelo más open source, te permite también tú fine-tunear un poquito mejor tu proceso y a lo mejor acortar costos respecto de las cosas que estás haciendo. Hugging Face también es una promesa muy importante y creo que alguien que también está digamos que ha sido muy impresionante, sobre todo últimamente, es Claude. Lo único que yo veo que con Claude es que van un poquito tarde o van un poquito atrasados con la parte de las integraciones, porque de pronto, conforme te empiezas a avanzar, te casas más con un modelo de lenguaje que con otro, lo puedes conectar y desconectar. Claude también está siendo muy interesante. Entonces, yo creo que esos cuatro que acabo de decir, sin lugar a dudas, el rey ChatGPT, o OpenAI, pero de cerca los tres que te acabo de comentar, muy impresionantes, la verdad. ¿Y dónde quedaría Google con Bard, con Gemini? Google ha sido, lo hemos usado, hemos intentado usarlo, pero es un poquito más complicado de desarrollar y no ha sido del gusto de nuestro equipo, de nuestro stack. Sin embargo, no dejamos de intentarlo. Algunas cosas que ha sacado Gemini o algunos Small Language Models que han salido como Gema son súper interesantes. Los estamos usando. No, quizás no los nombré porque a lo mejor es de los stacks que hemos usado tal vez un poquito menos sin descartarlo. Al revés, la verdad es que queremos usarlo cada vez más, pero sí creo que en general Gemini es una gran promesa que nosotros seguimos entusiastas de ver cómo lo implementamos y cómo nos va sorprendiendo porque esperamos mucho de Google, sabemos que lo van a hacer muy bien. Oye, te preguntaría mil cosas, pero no quiero robarte más tiempo del que te estoy robando, ¿eh? Con lo cual, dos cositas solo. Primero, te rogaría que en unas semanas nos hicieras una demo de Legal Track, también Claro. vía Zoom, que se ve muy bien
la tecnología Legal Tech a través de Zoom y otras plataformas. Y luego, ¿cómo ves tú tanto Logic, tu plataforma educativa, formativa, como LegalTrack.ai dentro de 3 años? Teniendo en cuenta que 3 años en el mundo de hoy es una absoluta eternidad. No, definitivo. Fíjate que tenemos muchas ganas de entrar a esta revolución de inteligencia artificial. Era para nosotros vital poder subirnos a la ola. No sabíamos, o sea, definitivamente después del summit que hicimos de Legal Tech, era una decisión obligada el saber cómo participar y buscamos hacerlo de forma transversal, o sea, de forma a lo mejor un poquito como no de solucionando un problema tal cual legal, o sea, no queremos hacer contratos, no queremos, o sea, en este momento no, pero sí cómo ayudamos realmente a los dolores más importantes de la industria, que creo que todos hemos tenido un cliente insistente que quiere saber qué pasa con su asunto y a partir de que oye, me llamaste la semana pasada, no ha pasado nada, ¿no? Pero aún así tienes que dar buen servicio, tienes que atender, hay quien te pide reportes mensuales. Entonces creemos que podemos brindar mucho valor ahí. Yo creo que 3 años para nosotros en Logic es un periodo muy importante de transición. Queremos ser un stack completo de herramientas y soluciones a la industria. Principalmente sabemos que Latinoamérica está un tanto abandonada por las grandes inversiones. Nos encantaría tener un LexisNexis, nos encantaría tener muchas soluciones que existen en Estados Unidos, que son un gran parámetro y que seguramente buscaremos emular, no como un copy-paste o como un copycat, sino más bien como una versión tropicalizada y crecer, poder crecer nuestra presencia en Latinoamérica y en Iberoamérica, en España también. Entonces, realmente esperemos ser una alternativa, una gran alternativa de usabilidad simple y clara para cualquier abogado y no solamente para abogados, sino también para sus clientes.